Así que bueno chicos, espero que anden bien. Hoy vamos a ver una introducción a RxJS. Este va a ser el primer encuentro porque supongo que vamos a hablar más de una vez. Hay muchísima tela para cortar en este tema y siempre es una cuestión recurrente en el desarrollo de software en Angular. Así que dicho esto, vamos a proceder a arrancar. Como siempre el host voy a ser yo, Ramiro. Y me está acompañando Mía acá, que se va a hacer cargo de todas las cosas tras bambalinas y de los detalles técnicos y de decirme cuándo no me están escuchando y esas cosas que suelen pasar. Pero esta vez tengo auriculares que no se apagan después de 10 minutos, así que no va a haber ningún problema. O eso creo. Así que bien, gente. Lo que vamos a ver hoy, para quienes no hayan estado o no hayan participado de una pequeña encuesta que hice la otra vuelta, es una introducción a programación reactiva y a la noción de observables haciendo uso de RxJS, que es la librería que tiene como logo ese pequeño pescadito que vemos acá. RxJS es una librería que viene incorporada en Angular, no es opcional, sino que directamente al crear un nuevo proyecto, la librería ya está ahí mismo. Y si bien el proyecto inicial de Angular no utiliza la librería, ya nos la trae el framework preinstalado. Quienes habrán estado en el grupo de estudio del año pasado habrán notado que a lo largo del tutorial no usamos nunca observables y empieza a ser un poco contradictorio de, che, si no los usamos para hacer una aplicación básica como la que trabajamos en el tutorial, ¿por qué es obligatoria? Hay mucho debate al respecto. Yo soy de quienes creen que es necesario que la herramienta esté, porque provee, una vez que uno la sabe usar, provee una forma muy declarativa de programar y el código queda muy prolijo. Y de esa manera uno puede desarrollar mejores soluciones de software, ¿no? Bien, vamos a comentar un poco de qué hablamos cuando hablamos de RxJS, antes que nada, y de programación reactiva. Hay algunos conceptos que vamos a ver que es interesante tener en cuenta para poder explicar cómo es la implementación de todo esto, que lo vamos a ver en un rato en un playground que tengo acá. Acá lo primero que nos dice es pensar en RxJS como un Lodash para eventos. No sé si alguna vez han usado Lodash, supongo que si están aquí sí. Lodash es una librería que tiene un montonazo de utilidades para trabajar con objetos y con arrays mayormente. Y solucionan algunas tareas que son bastante tediosas, como por ejemplo clonar un arreglo, encontrar algún elemento haciendo, bueno, es lo mismo que podemos hacer con filter, ¿no? Pero tiene algunas maneras bastante declarativas de hacer operaciones que incluso se pueden concatenar unas a las otras, llamando una función o un operador atrás del otro. RxJS de cierta manera es como un Lodash, pero para concatenar eventos y secuencias observables, que ya vamos a ir a ver qué es eso. Entonces, vamos a la primera definición acá. Nos dice que RxJS es una librería para componer programas asíncronos y basados en eventos usando secuencias observables. La librería provee un tipo principal que se llama observable y algunos otros tipos satélites, es decir, asociados, observers, schedulers, subjects, y operaciones inspiradas por los métodos de array, map, filter, reduce, every, etc. Hay un montonazo de operadores, son más de 100, no lo vamos a ver a todos, vamos a ver los más importantes, para permitirnos manejar eventos asíncronos como colecciones. Acá lo que nos dice es que ReactiveX es la filosofía que sigue RxJS para implementar el patrón Observer, que es uno de los patrones que están en ese libro que siempre recomiendan, el Gamma, el de Patterns of Software Design, y el patrón iterador, y además la programación basada en el paradigma funcional sobre colecciones. Y eso
lo mezcla para trabajar sobre secuencias de eventos y manipularlas. Entonces, esta cuestión de este último ítem, aparte de los dos patrones que nos dice ahí el iterador y el observer, este último ítem lo que nos señala es que se van a usar los principios de la programación funcional, así que hay inmutabilidad y hay funciones puras. Acá en el chat Mía les dejó sobre el patrón observer, una cosa que habíamos visto hace un tiempo, para que más o menos comprendan de qué viene la cuestión, aunque la vamos a explicar un poco de vuelta también después. Así que bien, gracias Mía. Entonces, vamos a los conceptos que hay que manejar para entender un poco de qué viene todo esto. El observable es una colección de eventos que yo espero obtener a futuro, espero que me devuelvan, y pueden ser valores o pueden ser eventos. Entonces ya con esto podemos ver que puede ser, por ejemplo, una llamada a una API, puede ser algún evento que sucede por una acción del usuario en la interfaz de una página web, y otro tipo de cosas que estén disparadas por cambios en el estado interno de la aplicación. Incluso, por ejemplo, un usuario hace logout, se puede disparar un evento que puede ser interpretado como un observable y puede ser puesto dentro de una cadena de observables. Después, el observer es una colección de callbacks que escuchan a lo que te vuelve un observable. Entonces, simplemente el observer es la pata que se encarga de tomar los valores emitidos por un observable, es decir, por un evento, una cadena de eventos procesada, y con eso, en la escucha, decide qué hacer. Ejecuta alguna operación, genera algún side effect, hace algo. Vamos después. La suscripción es la ejecución, les pido por favor que se muteen, gracias. La suscripción es la ejecución de un observable. Y es lo que hace justamente que nosotros no quiero usar la misma palabra, valga la redundancia, pero lo que hace que nosotros nos pongamos a escuchar qué es lo que pasa en una cadena observable y tomemos esos valores activamente escuchando si se produce algún evento. Los operadores son todos esos que habíamos hablado. Piensen, por ejemplo, en los operadores de arrays de JavaScript, map, filter, concat, reduce, every, sum, find, etc. O, por ejemplo, keys, cuando están hablando de un objeto, también aplicaría. Por otra parte, dos cosas que son un poco más avanzadas, que no vamos a ver en detalle por lo menos hoy, que son los subjects, que son observables que tienen multicasting, es decir, que se puede emitir un valor o un evento hacia múltiples suscriptores. Piensen en el login, siempre me gusta usar este ejemplo porque cuando un usuario hace login en el sistema, si nosotros usamos observables, podemos estar escuchando si el usuario está autenticado en el sistema en base a un subject que guarde esa información para la aplicación. Entonces nos suscribimos desde varias partes de la aplicación a ese subject en particular y ahí podemos saber si es que hay un usuario autenticado o no para tomar decisiones sobre qué mostrar o no en el sistema y a qué permitir acceder o no. Por último, los schedulers, que son despachadores de eventos para manejar el control de concurrencia y determinar cuándo sucede el cómputo de alguna operación. No lo vamos a ver por ahora, pero para que más o menos tengan idea, acá está el análogo en JavaScript, que es el setTimeout, que es una operación que ya viene con el lenguaje, o el requestAnimationFrame, o algunos otros. Entonces, esta es la manera de trabajar con este tipo de operadores, pero para observables. Así que bien, ahí estaríamos con lo que son los conceptos principales. Aprovecho a preguntar si alguien tiene alguna duda, si quiere decir algo, lo puede decir ahora. Genial. Entonces, como les había mencionado, una cosa que sucede, que nosotros tenemos que tener para poder trabajar con observables es,
primero la generación de un observable, que puede estar dada por algún agente externo, por ejemplo cuando hacemos una llamada a una API y nos devuelve algún resultado, o también poniéndonos a escuchar algún evento determinado. Entonces, vamos a llevarnos este ejemplito que tenemos acá. Ups. Solamente lo quería copiar. Y vamos acá. Y lo que tenemos acá, y a ver si Ahí, puedo... Rami, ¿podrías hacerle un poco de zoom, por favor? Sí, ningún problema. Ajá. Bueno, eso Super, capaz que es demasiado zoom. gracias. Vamos acomodando, ahí se ve. Perfecto. Entonces, vamos a ir viendo acá en la consola. Esto lo vamos a comer, esto no le presten importancia por ahora. Pero fíjense, acá estamos generando un observable que está basado en un evento. Es decir, que podemos tomar la generación de un observable en base justamente a un evento de manera similar a como lo hacemos acá con el event listener. Esto es algo que ya viene en JavaScript, funciona porque yo estoy haciendo clic y anda. Pero ahora lo que vamos a hacer es tratar de ver cómo se piensa esta cuestión de la reactividad en base a un evento que yo tomo y lo proceso con RxJS. Entonces acá tenemos cómo se hace con JavaScript nativo, ¿no? Determinamos el document y le ponemos un event listener, decidimos qué tipo de event listener es, de qué tipo de evento es el que vamos a escuchar dentro del event listener y qué acción tomamos. Entonces acá tenemos algunos elementos que vamos a ver también en el manejo de lo que son observables. Tenemos la declaración de qué lo produce a ese observable. Y vamos a tener también un callback, que es esa parte de observer que veíamos, que es el que va a decidir qué hacemos con ese resultado dentro del programa una vez que nos suscribimos para recibir los resultados. Entonces, ahí vamos. Siguiendo el ejemplo que nos plantea acá, lo que nos dice es cómo usar RxJS para hacer esa misma operación que habíamos visto antes, ejecutado con add event listener, ¿no? Entonces, nos llevamos este código y vamos a ir haciendo la comparación en el playground que tenemos acá respecto de cómo es en el caso de observar. Me voy a llevar los imports acá arriba. Entonces, fíjense que tenemos una estructura parecida, en este caso por lo menos, respecto de cómo es la escucha con los event listeners. Tenemos un operador, ya anótenlo a si quieren ir armando como una colección de los operadores que vamos a ir viendo. Este operador se llama fromEvent. Lo que hace, el tipo de retorno de fromEvent, acá podemos ver que es bastante largo, los tipos de datos que puede recibir. Estamos en TypeScript acá, por eso tienen los tipos. Pero fíjense que el tipo de retorno es un observable. Allá arriba es un observable y por tal motivo lo que nos va a emitir ese operador va a devolver un observable. Entonces volvemos a los conceptos que veíamos antes. Tenemos el observable generado en base a este operador fromEvent, y ahora lo que tenemos que tener es una suscripción que es lo que nos representa la ejecución de ese observable. Entonces ahí fíjense que yo lo borré, pero acá tenemos justamente la suscripción. El hecho de suscribirnos a un evento hace que una vez que el evento sea emitido nosotros hagamos algo con ese evento. Es lo mismo para este caso, cumple el mismo rol que el listener, es decir, el evento sucede, un clic sucede, un keystroke sucede, un clic izquierdo o derecho sucede, un scroll sucede, un window resize sucede. Pero lo que nosotros hacemos cuando nos suscribimos es no solamente generar el observable, sino hacer algo con ese valor que hemos escuchado.
Porque de otra manera, si yo tengo esto y por ejemplo lo asigno a un const, esto sin una suscripción y sin un observer que actúe en consecuencia, no va a hacer absolutamente nada. Es decir que es código que si no lo escuchamos activamente, si no nos ponemos a escucharlo, no va a hacer nada. Entonces, al agregar el subscribe, lo que hacemos es que ese evento que se produce ahí, nosotros nos decidimos a escucharlo y aparte nos falta una pata para tratar de determinar qué más hacer, que es justamente el observer. El observer es un callback, lo tenemos acá, o más de un callback, no siempre es uno solo, en base al cual vamos a tomar los valores emitidos o no y hacer algo. Acá digo o no porque justamente este callback que tenemos acá, lambda, función anónima, como le quieran decir, no tiene ningún parámetro en su declaración. Entonces, si nos ponemos a probarlo, vamos a ver que efectivamente, al hacer clic, sucede lo mismo que sucedía antes. Al cliquear, se produce un montón de clics. No estoy seguro por qué se producen 9, pero podemos ponernos a investigarlo. Acá el callback tiene una sola... digamos, los callbacks tienen una sola operación, digamos, que se realiza, que es qué es lo que sucede cuando un observador le emite. También podemos tener un segundo callback, acá justamente me lo está autocompletando ahí arriba. Podemos tener un callback para el caso de error y podemos tener un callback para qué sucede cuando un observable termina de emitir. Eso es algo que vamos a ver después. Entonces podemos tener una, dos o tres observers, tres callbacks ahí dentro para accionar en base a qué es lo que queramos hacer y qué flujos alternativos, en el caso del error, y qué queremos hacer alternativamente si es que el observer que estamos escuchando deja de emitir, es decir, que se cierra. Acá en este caso, bueno, tenemos simplemente esta parte. Es llamativo que emite 200 millones de veces y no estoy muy seguro de por qué. Pero ya evaluaremos qué pasa. Como callback también directamente yo podría, para mostrarles cómo es el emitir el evento, suscribirse y tener un parámetro. Por ejemplo, acá lo llamé event y nos mostraría justamente acá pointer event debajo de todo. Y ahora me corrijo que no es que se están emitiendo más de una vez, sino que guarda el resultado anterior, aparentemente. Ah, no, sí, me está haciendo algo raro. Bueno, ya no le presté atención a esa parte porque la verdad que no sé bien qué pasa. Clic ya no tendría que mostrar más y creo que lo que está pasando es que guarda la pata de la consola. Entonces, bien, acá tenemos este ejemplo. Yo me preparé otro más, que es cómo simular un poco una respuesta que estemos recibiendo para manipular algo que venga de algún agente externo. Yo en el otro archivo Data Sources tengo un mock de datos que podemos simular, si se quiere, que sea una llamada a una API, y voy a construir un observable en base a ese... Ramiro, Sí, hola. una consulta ahí. Diga. A nivel técnico, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la línea de document.eventListener y usar RxJS? Que ahora vamos a ver el ejemplo. Porque A ver, la cuestión del event listener es, o sea, yo antes dije, vos podés escuchar, generar observables en base a eventos o en base a valores. Y un event listener no te permite manipular valores, sino que estás sometido a justamente escuchar los eventos que suceden en el browser. Entonces, en ese caso, vos tenés una manera de tomar los eventos del browser
manipulándolos como observables, ¿ok? ¿El event listener te permite hacer lo mismo? Sí. ¿Cuál es la diferencia en términos prácticos? Que vos podés encadenar la escucha de un evento transformado en un observable y concatenarlo con otra operación dentro de un mismo flujo. Y eso es lo que vamos a ver ahora un ratito. Entonces, lo que les estaba diciendo es, yo tengo acá bajado una API que te da las razas de perros y te da perros. O sea, vos vas a esta API hermosa y lo que tienes son algunos endpoints que te permiten obtener una imagen random de un perro, una lista de razas, vos podés pedir fotos de razas de perros, etc. Entonces tenemos hay una lista de razas, es lo que tenemos acá. Y lo que estamos haciendo con esa lista de razas, que es un objeto, estamos tomando esta respuesta y la estamos transformando en un observable. Con off, nosotros lo que hacemos es tomamos un valor que ya tenemos y lo transformamos en un observable. ¿Para qué? Para lo mismo que le comentaba recién a Ariel. Tomando esos valores, nosotros lo que podemos hacer después es trabajar ese flujo de observables, manipulándolo en el medio con funciones puras y haciendo que el manejo de todos esos recursos a lo largo de una sola cadena derive en un valor o una colección de valores a lo que nos vamos suscribiendo para trabajar. ¿Okay? Entonces acá vamos de vuelta. Tenemos la lista de nuestras razas de perros. Nos suscribimos a la lista de la misma manera que está este ejemplo de los números, que es algo que ya estaba acá. Y directamente lo que hacemos es, ya que sabemos que son razas, vamos y las metemos en consola otra vez. Entonces fíjense que ya otra vez se refrescó todo y me está llegando acá la lista de las razas, y si es que tienen subrazas de esta API que yo copié más temprano antes de que arranquemos. Entonces fíjense que estoy teniendo el objeto bruto acá. Simplemente tengo todo y aparte encima esto se dispara una vez que yo inicializo el programa. No espera a que ocurra absolutamente nada y simplemente es un dale que va. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el primer caso de uso que nos dice, bueno, pero yo quiero que condicionalmente esto suceda. Y aparte es más, a mí no me importa obtener message y status para usarlo internamente. O sea, tal vez si yo tengo que hacer un debugging de eso, me pueda ser útil. Si quiero loguear los resultados de la API, me puede ser útil. Si quiero loguear si algo sucedió bien o mal, en realidad tendría que ir por el flujo de success con el primer observer y con el flujo de error en el segundo observer de la suscripción. Por favor, pónganse en mute. Gracias. Y luego ya tengo otras herramientas para poder hacer eso. Entonces, ya tengo dos cuestiones ahí que me interesa ver cómo manipularlas. Una es, ¿cuándo elijo empezar a escuchar al observable? Y la segunda es, ¿cómo puedo hacer para manipular los datos que me devuelve ese observable y obtener los datos que yo quiero en ese punto? Entonces, figúrense que nosotros queremos, a partir de que se sucede un evento, empezar a escuchar. Por ejemplo, algo que podemos hacer es combinar un observable con la ejecución de otro. Y eso es lo que les voy a mostrar, que tal vez responda bien la pregunta que tenía Ariel. Pero vamos a lo primero. Primer operador que vamos a ver, map. Es el mismo map que ustedes conocen de JavaScript. Es idéntico. Entonces el primer tipo de map que vamos a ver es justamente map. Acá lo que es importante que sepan es que cuando vamos a usar operadores,
operadores que son de piping, digamos. From event no es uno. From event es un operador de creación, al igual que off. Son operadores de creaciones. También, Mía, si podés después linkear de la web de Regex los operadores. Lo que sucede es que off y from event son operadores que crean observables. Y map es un operador de transformación. Entonces vamos a manipular un observable para transformarlo en otro observable, pero cuyo contenido no sea el mismo. Y todo eso sucede sin que nosotros nos tengamos que suscribir y manipular esos datos dentro de la suscripción. Entonces, vamos ahí. Otro operador, pipe, es el que nos permite hacer las concatenaciones de observables, y acá lo tienen ahí presente. Lo que requiere pipe después es que, separados por comas, vayamos incluyéndole todos los operadores de transformación que vamos a manipular a lo largo de la cadena. En este caso, como hablamos recién, el que vamos a usar va a ser map. Entonces acá no tenemos map, lo vamos a tener que traer. Y acá, obviamente, como ya saben, map tiene que tener un callback. En este caso va a ser response. Acordémonos que Dropbox se supone que es una llamada a un API. Y lo que vamos a tener que devolver es response. Vamos a dar como es la estructura. Y justamente lo que tenemos que traer es message. Porque nos estamos trayendo todo este objeto. Y encima estamos trayendo que es un arreglo, ¿no? Entonces, tenemos que esto es un arreglo. Vamos a tener que traernos el response 0. Y acá fíjense que ya, como es válido esto, vamos a ponerlo a un poco más abajo, vamos a acomodar como corresponde. Entonces, fíjense que acá ya nos está trayendo una respuesta y nos trae el primer valor de ese arreglo, que es el único que hay, ¿no? Y después, si nosotros vamos acá y ponemos message, justamente nos devuelve lo que estamos esperando. Y fíjense que trabaja de esa misma manera que como trabajan los operadores de los arreglos. Esa misma Mía, sí, gracias. Como trabajan los operadores de los arreglos. Entonces simplemente transformamos algo que es un arreglo, algo que es un objeto, perdón, lo transformamos en una respuesta tomando algunas propiedades y lo proyectamos y obtenemos la respuesta que buscamos. Y después lo imprimimos en consola. ¿Ok? Hasta acá es lo mismo, pero tenemos ese operador en el medio. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que quiero hacer es, y esto para la gente que ha hecho algo en Angular, debe ser uno de los primeros problemas con los que se han cruzado? ¿Qué pasa si yo quiero, en base a la respuesta de un observable, tomar datos de otro? Y ahí es donde está el primer problema que tienen las personas que empiezan a trabajar en Angular y se topan con el primer antipattern, normalmente que uno maneja cuando está empezando a trabajar con observables, que son las suscripciones anidadas. Para que quede claro, las suscripciones anidadas están mal. No hay ningún contraargumento ni hay nada opinable al respecto. Simplemente está mal. Es posible porque no hay restricciones, si se puede hacerlo o no, pero sí existen reglas de linting que pueden provocar, digamos, que el código no compile cuando se detectan suscripciones anidadas. Entonces, si están trabajando con personas que están aprendiendo los rudimentos del lenguaje, es una codebase de producción y es un proyecto que es real, ¿no? Les recomiendo que evalúen poner esa regla de linting a fin de evitar ese problema y que cuando se subraye en rojo la persona venga y pregunte y diga, che, ¿por qué no me deja hacer esto? Y ahí uno puede dar la lección de decir, che, suscripciones anidadas, y no lo puedes hacer así, sino que lo tenés que hacer de otra manera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cómo no resolver el problema con suscripciones anidadas. Y a partir de esas suscripciones anidadas, lo que vamos a hacer es mostrar cómo ir hacia atrás
y hacerlo de la forma que corresponde. ¿Ok? La verdad que no me acuerdo cómo se llama Ariel, pero es un plugin, lo tenés que buscar. Lo vamos a investigar ahora una vez que terminemos, pero se los voy a dejar por acá. No la trae ese link, hay que instalarla vía un plugin. ¿Ok? Entonces, acá figurémonos que lo que queremos hacer es que cuando hagamos clic, recién ahí se nos traiga la lista. Entonces enganchamos este observable from event, lo vamos a tener que enganchar a este otro. Entonces, si nosotros lo que quisiésemos hacer, que cuando se hace clic, nosotros recibimos la respuesta de los perros, la manera mala de hacerlo es esta. Tomamos el clic, que no lo vamos a usar para nada, no vamos a usar la respuesta el dato que nos da, el evento no nos importa. Nos vamos a suscribir a ese evento y una vez que cliqueamos, ahí tenemos se ejecuta otro observable que agarra y pipea acá, pipea este resultado y hace lo mismo que teníamos antes. Entonces, si yo hago clic acá ahora, fíjense que me devuelve el resultado que yo estoy esperando, lo obtengo. Pero lo estoy haciendo con una suscripción añadida. Y créanme que he visto no solamente 2 así, sino que he llegado a ver 4 o 5. Por el desconocimiento de los operadores de map, que lo que permiten es generar que en este flujo nosotros podamos hacer esas manipulaciones, podamos hacer esas concatenaciones entre distintos observables sin tener que usar las suscripciones y poder suscribirnos en un único punto. Lo que tiene es que si nosotros, digamos, ¿cuál es el principal problema de las suscripciones? Es que nosotros no podemos reutilizar los observables, porque si hacemos esto, nosotros desencapsulamos el observable, tomamos una respuesta y esa respuesta no la podemos emitir de vuelta en una cadena de observables. Entonces, si nosotros emprolijamos esto y a la cadena la generamos como corresponde, con los operadores que vamos a ver, que son merge map, switch map, concat map, y hay uno que siempre me olvido, no me puedo acordar el nombre, ya lo vamos a ver. Con esos operadores yo me evito hacer esto y lo que devuelvo cuando los ejecuto es un observable. Entonces voy metiéndome de un observable a otro y simplemente generando observables a la entrada y observables a la salida y encima con funciones puras adentro. Entonces, bien, ¿cómo se reestructura esto? Hay operadores que permiten estas transformaciones, pero que permiten desenvolver los valores de un observable para que un callback los tome, haga algo con esos valores y los encapsule de vuelta en otro observable y lo devuelva a la cadena. Esos operadores son 4. Y acá lo vamos a ver ahora, son los más importantes con los que hay que trabajar. Fíjense, vamos acá a la referencia de la API y vamos a ir viendo los que ya revisamos y vamos a ir a los nuevos de map que les dije. Entonces, ¿cuáles son los que vimos? Fíjense que tenemos los operadores de creación. Acá vamos a encontrar vamos a encontrar from event y tenemos un montón de otros más que se usan en otras circunstancias. Interval, por ejemplo, es uno que es bastante básico, que lo que hace es generar un observable a lo largo de un intervalo de tiempo hasta que se le suscriba quien está suscrito. ¿Okay? Lo podemos ver también después porque es interesante el caso de aplicación porque es de lo más rudimentario. Después, los que nosotros vamos a ir a buscar son los transformacionales, que no son el map que ya vimos. ¿Okay? Transformacionales tiene map y tiene todos esos otros maps que hablábamos. Tiene merge map, concat map, exhaust map, este es el que nunca me acuerdo, y después tiene switch map. Hay un artículo muy interesante de Débora Curata que explica la diferencia entre los 4 y hay otro que yo sé que lo compartimos por acá, que es de DigitalOcean. Lo vamos a compartir esto al final, ¿ok? Es uno... espérenme que no estaba scrolleando. Acá en Creation podemos ver From Event, Off, Interval, el que les comentaba. Y después acá cuando vamos a Transformation podemos encontrar el map que ya usamos
y vamos a encontrar esos que les comenté. ConcatMap, ExhaustMap, SwitchMap y después el que nos falta, que es ConcatMap. ConcatMap, ExhaustMap, MergeMap, SwitchMap. Ok, son 4. Como les comentaba, hay 2 artículos que vamos a linkear acá que explican cómo, en qué consiste la diferencia de los 4. El que tenemos que usar ahora es SwitchMap. Y les voy a explicar ahí ese por qué. Después podemos en otro momento discutir acerca de lo que está en ese artículo, que lo vamos a dejar después. ¿Okay? La característica que tiene SwitchMap es que si nosotros usamos SwitchMap para ese desenvolver, ese arreglo, y tenemos una cadena de observables y hay un SwitchMap, si el mismo evento o el mismo observable en general se emite 2 veces 2 o más veces sin que termine la cadena, se interrumpe la ejecución anterior y se sigue con una única. Por lo tanto, siempre se va a recibir un único valor para cada ejecución que termine. Esto, si ustedes lo piensan en términos de operaciones asíncronas, tiene sentido porque si yo estoy haciendo una operación asíncrona que está ligada a la ejecución de un evento y ese evento lo triggereo más de una vez, tiene sentido que corte esa operación que vengo haciendo y luego, a partir de ahí, la ejecute de cero de vuelta, pero la devuelva una única vez. Lo que sucede es que si yo uso algún otro de los operadores cuando tengo estos eventos que se puedan repetir, voy a recibir más de una respuesta y la voy a enganchar a la que ya estoy recibiendo. Eso lo podemos ver también en un ejemplo. Entonces, porfa pónganse en mute, ¿sí? Entonces, acá vamos a ir viendo cómo usar justamente este SwitchMap y cómo salir de esa estructura que armamos con suscripciones anidadas, ¿ok? Entonces, vamos a seguir con lo mismo. From event, document, y acá vamos a hacer otra vez el típico clic. Vamos a variar un poco. Keydown. Entonces, otra vez acá lo que tenemos que usar es este operador de pipe. Porque acá decimos, che, necesito que empecemos a usar algún operador de transformación y a partir de ahí trabajar con ese resultado. Entonces ahí nos metemos en pipe otra vez. Y a raíz de eso nos vamos alineando. Entonces acá lo que les comentaba, hay que usar SwitchMap y SwitchMap lo que espera como argumento es justamente un callback. Pero bueno, obviamente lo tenemos que importar, ¿no? Lo que espera SwitchMap como argumento acá justamente es un callback que se llama project, que es justamente una proyección. Esto, para quienes no están habituados a trabajar con el lenguaje de programación funcional, siempre se menciona mucho la cuestión de proyección en todos los operadores que tengan que ver con map. De hecho, el map es el operador de proyección por excelencia. Entonces, acá lo que tenemos que devolverle es un callback. Y el callback lo que tiene es el valor del observable que tenemos arriba y lo desenvolvemos. Entonces, acá lo que tendríamos es event, lo vamos a usar. Y acá, como resultado de event, podemos crear una función, resolver algo acá dentro de la función y devolver un nuevo observable. Fíjense que acá me está zapateando porque realmente espera que le devuelva algo. ¿Qué me está diciendo? Perdón, esto no iba así. Entonces justamente, bueno, ahí ya me dejó de mirar raro, me faltó un paréntesis. Y acá, justamente, fíjense que estamos devolviendo un observador que está vacío ahora, ¿ok? Podríamos devolver el mismo, podría ser idempotente esto y simplemente devolvemos el mismo, acá este lo vamos a sacar. Simplemente devolvemos el mismo evento, sin más. Yo escribo, van saliendo una y otra vez.
Vamos a volver al clic y listo. Y simplemente devuelve lo mismo. Digamos, no tiene más resultados que eso. Esto se está poniendo raro. Ahora, si lo que hacemos... Ah, perdón, falta la suscripción, ¿no? Por eso no se está mostrando nada. Entonces tenemos clic, perfecto, y si teníamos key down, estamos escribiendo algo, tenemos un keyword de event, ¿ok? Bien. Entonces, fíjense que acá es redundante, ¿no? Pero yo en vez de devolver off event, podría agarrar dogBreathes. Y de hecho podría agarrar dogBreathes y hacer algo más con dogBreathes. Pero bueno, agarremos dogBreathes solamente. Entonces acá ya directamente le ponemos response, ya sabemos qué es. Y ahí, al cliquear, fíjense que está funcionando lo que nosotros queremos, que es devolver. Vamos a ver qué está pasando acá, que es justamente devolver. ¿Qué pasa acá? Cada vez más raro se está poniendo en la consola. Bien. Entonces lo que nosotros queremos es devolver algo acá cuando escribimos. Entonces yo estoy haciendo tecleo y fíjense que estamos recibiendo la respuesta original que tiene el objeto con el message, el status y bla bla bla. Está básicamente cruda la respuesta que recibimos desde nuestra supuesta API. Entonces, bien, ahí lo que tenemos que pensar otra vez es, che, no tendré que hacer otra vez lo mismo que hice acá. Y efectivamente es así. Como acá nosotros tenemos este operador en el cual ya usamos pipe, nos lo podemos traer de vuelta para agarrar, hacer un pipe de una respuesta que ya tenemos, procesar esa respuesta, y dado que pipe me devuelve un observable, fíjense que tiene unos tipos de retorno que son monstruosos por el tipo de dato, que no tenemos declarado el tipo de dato que nosotros tenemos, lo podremos declarar después. La cuestión es que nos devuelve un observable finalmente. Toma un observable y nos devuelve otro, transformado por uno o más operadores. Y acá, si otra vez vamos y empezamos a escribir, ya tenemos la respuesta de la manera que la estamos esperando, que es simplemente el objeto con los nombres de todas las razas. Lo que les decía, si nosotros acá tuviésemos una operación asíncrona muy pesada, que demora en volver, e hiciésemos en rápida sucesión, 2, 3 o más tecleos, las ejecuciones anteriores se cortarían y se ejecutaría una única respuesta por cada request a la API que volvió. Entonces, de esa manera, el switch map sirve para eso. Por lo general, todos los eventos con los que tiene interacción el usuario, se suele usar switch map para las cadenas de observables. Entonces, acá tenemos la diferencia de por qué usarlo. Bien. Entonces, hasta acá tenemos, por ejemplo, cómo se evitan las suscripciones anidadas. ¿Okay? Entonces, acá lo que estamos haciendo es desenvolver ese valor. Y luego lo que hacemos es suscribirnos a esta única respuesta que se genera en base a un evento que no tiene nada que ver con la respuesta que se genera, pero está produciéndose por la interacción de un usuario con la interfaz web. Así que eso es un poco lo que hace todo esto. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta? Yo me imagino que esto puede ser que derive en algunas consultas. Adelante. Bueno, parece que no. Sí, me da el éxito. Así me da el éxito, exacto. Bien, entonces acá más o menos queda comprendido. Este switch map lo pueden usar, por ejemplo, en un caso particular que lo pueden usar de nuevo. Ahora vamos a hacer un caso de nuevo.
yo quiero, en base a una raza que ya tengo predeterminada, y que obtengo por algún medio, quiero tomar esa raza, vamos a romper vamos a ver qué hay en la lista, supongo que nosotros queremos traernos el labrador. Entonces, figúrense que yo quiero filtrar la lista y lo que quiero es que esa raza sea mi parámetro para filtrar. Entonces, acá puedo, una vez más, hacer todo eso adentro del observable. Y con lo que puedo intervenir acá es que puedo agarrar y, por ejemplo, tomar dog breeds en un switch map adicional. Es decir, nos vamos acá otra vez y vamos a breeds, lo devolvemos así como para saber que tenemos que volver observabilizado de vuelta. Pero la idea sería que si yo tengo que filtrar, ese filtrado, una vez más, lo haga acá adentro y no tome la respuesta al final y recién ahí le aplique a este response, le aplique las llaves y ponga acá breed. Entonces, nos evitamos de hacer esta parte procedural que no nos va a permitir reemitir esta información y podemos encargarnos de hacerlo como parte del observable. Pero acá lo que yo voy a preferir hacer, en vez de seguir sobrecargando esto, es mostrarles cómo podemos determinar un observable en un momento dado y luego utilizarlo como si fuese una especie de receta para tener la reutilización. Entonces, figurémonos acá que este observable se llama breeds. Y obviamente que si queremos hacer lo mismo, breeds from click event, que es acá para hacer lo mismo, nos tenemos que suscribir, obviamente, ¿no? Entonces, breeds from click event justamente es from key down event. Vamos a poner clic acá, ya sabemos que el de las teclas funciona. Entonces, fijémonos acá que tenemos que este observador lo guardamos y cuando queremos nos suscribimos a ese observador. Entonces esto nos queda como una especie de receta de cocina para usarlo cuando queramos y someter, por ejemplo, a todas nuestras respuestas de requests a la API a este mismo tratamiento. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una API que sabemos que siempre nos devuelve los resultados con message y status, este observable, si nosotros le daríamos de comer en esta parte, le daríamos de comer un observable de una API real, directamente la podemos desencapsular y siempre agarramos y usamos esta cadena para obtener la respuesta pura, la parte que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, Para mi consulta, sí, diga. ¿en qué momento se usó el signo pesos? Eso lo iba a decir justo ahora, que es el signo pesos se utiliza como una convención, no es una regla dura ni mucho menos, es una convención, y ya diría que es medio una práctica recomendada en el mundo Angular con observables, para figurar que algo es un observable. Es simplemente una notación que se usa, no hay más que eso. Entonces, como les decía acá, tenemos esta fórmula acá, que directamente nos devuelve la lista de razas. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, quiero otra fórmula basada en observables, otra cadena observable, acá están las cadenas observables las que hablamos, pero que en realidad me devuelva solamente una raza particular que yo la parametrizo? Entonces, supongámonos que breed by breed name. Sería subbreeds by breed name, que sería obtener las subrazas derivadas de esa, ¿okay?
Obviamente que si no hay ninguna nos va a devolver un objeto vacío. Pero acá yo lo que podría hacer es directamente una función, un observable nuevo que tome esta lista que tenemos acá y, dado que es un observable, proceda a hacer un pipe, tomar el valor que yo, en base al cual yo quiera filtrar, filter acá no es, en base al valor ese que yo quiera filtrar, hacer alguna otra cosa. Entonces tengo varios mecanismos para hacer esto, pero supongamos que usamos de vuelta un switch map. No puse filter acá, les aviso, porque filter no tiene el mismo tratamiento que para los arrays, sino que lo que filtra son las secuencias que son generadas, que son emitidas, que emiten más de un valor. Entonces no tiene sentido si nosotros tenemos una sola respuesta, que es nuestro caso. El filter, vamos de nuevo, eso lo vamos a ver la semana que viene, es un tema que quiero ver interval y quiero que se quede bien diferenciado cómo se trabaja con el filter, pero no lo vamos a usar acá porque solamente tiene sentido si nuestra secuencia de observables emite más de un valor, ¿ok? Por eso no lo vamos a dejar acá, no lo vamos a tratar acá. Vamos de nuevo con un switch map y tenemos nuestro callback, que serían las razas. Y acá, para que sea válido esto, devolvemos de vuelta todas las razas, ¿ok? Con la particularidad de que esa operación que yo les mostraba acá en la suscripción, la podemos hacer acá en realidad. Entonces acá podemos agarrar y nos traemos la raza que veíamos allá arriba. Sin embargo, podemos ir un paso más allá y que esto, en vez de ser un observador más, sea una función que devuelve un observador que toma esto como parámetro. Entonces ahí, este const se nos transforma en una función. Una función que devuelve un observador, obviamente, y que recibe como parámetro una raza de perro determinada. Y este no lo borramos, ¿ok? Entonces, fíjense que acá, sin entrar en suscripciones todavía, ya tenemos armadas dos fórmulas para dos propósitos totalmente diferentes. Con los mismos dos orígenes de datos. La cuestión que acá se pone un poco, se blurea un poco, es que claramente nosotros no lo tendríamos que hacer así, sino que tendríamos que separar un poco los concerns acá, y este tendría que ser un observador distinto. Entonces acá, fíjense que vamos teniendo que separar cómo provocamos el disparar de cada uno de estos observadores. Entonces acá lo que tendríamos que hacer es retrabajar un poquito esto para que un observador sea justamente el que nos devuelve la lista de perros con el formato de respuesta que nosotros queremos. Es esto que está acá. Y después, acá lo podríamos reutilizar, ¿no?, para este evento que tenemos acá. Estamos usando ahí. Y lo pongo así porque acá no tendría sentido que lo tratemos de esa manera, porque yo lo que quiero es hacer esta parte de la búsqueda, no que también traerme la parte de clic. Entonces ahí tenemos este procesamiento del que hablábamos, y ahora lo que tenemos que hacer en realidad es que ese from event click, lo que dispare sea justamente esta otra parte, esta parte del sub-breeds by breed name. Entonces vamos a tener que vamos a tener que llamar la función. Le podemos poner alguno que sepamos que tiene razas derivadas. Por ejemplo, el hound tiene una banda, el sabueso. Y a partir de ahí lo que tenemos que hacer, además, es pipear la función en base al from event. Entonces acá
podríamos hacer que podemos llevar otro más que se llame const breathe from click event by name. Entonces acá lo definimos y lo que vamos a hacer otra vez, un from event, acá, pum, hacemos el pipe y lo que nos traemos es justamente que en switch map nos traemos el event no importa, pero acá lo que devolvemos es subbreathes by breed name con el nombre, con la raza que queremos, ¿no? Que es esta de acá. Entonces ahí, si después nosotros le cambiamos acá vamos otra vez ahí, lo cambiamos acá, vamos a ver, al hacer clic, vamos a traer This API response está mal, falta el peso. ¿Dónde falta el peso? Acá me dice que falta el peso. No entiendo por qué me dice que falta el peso. Bien. Esto es curioso. Bueno, esta nos podemos sacar de encima. Lo vamos a usar. Y acá, interior. Ah, perdón, mala mía. Pasa que no estamos imprimiendo la respuesta. Entonces ahí, response. Fíjense que lo que nos trae ahora es toda esta colección de subrazas de la raza sabueso. Y fíjense que acá no utilizamos solamente una suscripción. Si nosotros tuviésemos otra suscripción distinta para otra operación, en base a la cual nosotros queremos directamente traernos generar otro evento, que es ese mismo que teníamos antes, ¿no? Generar otro evento en base a este acá, it's from click events. Directamente podemos separar el uso de una cosa y de la otra sin tener que trabajar sobre la respuesta dentro del callback una vez que ya estamos suscriptos, lo cual nos roba la oportunidad de seguir utilizando las cosas que teníamos antes. Y acá si nosotros hacemos clic, se van a disparar los dos y fíjense que se trae la respuesta llena con todo y después se trae la respuesta filtrada porque se ejecuta primero esto y luego esto acá. Entonces, más o menos esa sería la noción de cómo yo puedo tomar un observable y sin anidar suscripciones, tomar el valor de ese observable para provocar una cadena en la cual tomo valores de otros observables y los encadeno en un mismo flujo y devuelvo una respuesta en base siempre a qué es lo que espero recibir y suscribiéndome finalmente a esa cosa que yo quiero recibir. Porque si las suscripciones lucen así, que son lo más atómicas posibles, a mí se me facilita mucho a la hora de cuando quiero capturar todo eso, trabajarlo y devolvérselo al template de Angular. Acá nos vamos al topic de Angular. Esto es válido para cualquier framework de JavaScript, incluso para JavaScript Vanilla, si ustedes quieren usar RxJS en cualquier proyecto que soporte JavaScript, lo pueden hacer. Pero particularmente en Angular esto es interesante porque nos permite ejecutar toda esa secuencia, devolver el resultado que queremos y suscribirnos solamente a ese resultado que ya está procesado. Y directamente ahí lo mandamos al template o hacemos algo particular dentro del componente sin hacer todo este tratamiento de manera imperativa y pasamos a este estilo más declarativo con fórmulas que se pueden reutilizar. Entonces ahí es donde está el valor de esto. Son ejemplos bastante rudimentarios y bastante simples, pero la semana que viene vamos a ver cómo esto, y utilizado de esta misma manera, lo podemos ver en este ejemplo que a mí me encanta mostrar, que es súper bizarro para los ojos no entrenados. Me gusta mucho mostrar cómo es la función, la cadena de observables que se encarga en este proyecto Cuento Neta de
devolver los recursos procesados para mostrar la vista de lectura. La vista de lectura y la vista de una sidebar que hay ahí mismo para... ¿Dónde está esto? Accedí mal. Pages. Acá estoy. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver algunos otros operadores en el medio. Pero fíjense que acá tengo un observable que se llama fetch observable, que esto devuelve un observable y se hacen un montón de cosas acá en el medio. Uso un switch map porque estoy trayéndome el resultado de este observable. Este observable lo que se encarga es de hacer un fetch y devolver la respuesta de la API. Y de ahí tomo los query params de la URL donde estoy y le devuelvo un observable encima que tiene el ID del cuento que quiero ver y el ID de la lista a la que pertenece. Entonces todo eso se rapea, se vuelve un observable en todo esto y lo tomo. Este operador se llama take until destroyed, Angular 16.1 en adelante, que lo que permite es que nos suscribamos a recibir respuestas de ese observable hasta que el componente se destruya. Esto es particular de Angular. Pero fíjense que algo que es súper complejo y que tiene un montón de aristas y se hace un montón de cosas, yo lo reduzco a 5 líneas. Y cuando yo recién voy a hacer la suscripción, que la hago acá abajo y la hago una única vez, ya esos datos están en el formato que yo los necesito para procesarlos y escupirlos en el template. En cambio, si yo toda esta operatoria la hiciese una vez que la suscripción está lista, no me permitiría tener esta seguridad, entre comillas, de que está todo listo para mostrarlo en el template, sino que acá lo tendría que seguir mutando y no recibiría un valor ya procesado, lo cual es un atributo, es una fortaleza que tiene la programación funcional. Es decir, que yo voy armando toda esa cadena, alterando los datos en el medio mediante funciones puras, y después recibo un resultado que es inmutable, que no lo puedo cambiar, y una vez que ya lo cambio es porque la respuesta que recibí la estoy manipulando para transformarla en algo más. Pero ahí está, por ejemplo, el valor de que tiene esto. Yo ejecuto un montón de cosas más arriba con un montón de condiciones y recibo dos resultados que los tengo acá. De hecho, por ejemplo, acá esta intervención en la línea 101 no la hice yo, la hizo otra persona, que hay que hacer una transformación en un dato y está hecha así porque la persona esta no conoce tanto de RxJS. Sin embargo, esto podría ser puesto dentro de un map en la cadena sin hacer esta transformación porque estamos reasignándolo. Acá, bueno, justamente es en el momento que se reasigna, tan grave no es, pero podríamos hacerlo directamente en un map un poco más arriba y que esto esté dentro de la cadena de observables. Si nosotros empezásemos a manipular una y otra vez story o storylist, que son dos miembros de esta clase que están asociados al template, ahí sería un poco más complejo y un poco más difícil de traquear qué es lo que pasa en el medio si es que tenemos que debuguear algo. Así que bueno, hasta acá llegaríamos hoy y es justamente todo lo que quería ver hoy, así que bárbaro. Si quieren hacer preguntas, es el momento. Yo voy a buscar acá al costado los recursos que les comenté de Deborah Curata y ese de DigitalOcean con los maps. Vamos, che. Quiero creer que me estaban escuchando. Sí, sí. Escucharte te estábamos escuchando. Ahora que entendamos, a partir de que empecemos a practicar. Muy bien. Entonces, acá va uno que es de la Angular University, que es el de los distintos operadores de mapping. Y después
está este otro acá, que es justamente el que trata cada uno de ellos por separado. Esto les recomiendo que lo vean, les recomiendo que voy a tratar de voy a compartir este Stack Grids de acá y se los voy a dejar acá para que lo vean. A ver si es que abre bien. Aparentemente abre bien. Aparentemente abre bien. Así que pueden experimentar ahí con esto que les dejo. Yo hasta acá terminaríamos y si quieren hacer alguna consulta aprovechen ahora, si no me escriben después por el grupo. ¿Ok? Así que bueno, nada más. Espero que haya sido útil y me estoy a tiro para cualquier consulta. Aprovechen si me quieren preguntar algo ahora. Eso sí. Bueno, gente. Cerramos por acá. Gracias a todas y todos por sumarse. Y nos vemos la semana que viene, que vamos a ver cómo integrar esto en templates de Angular. Y también vamos a ver cómo tomar resultados de varios observables a la vez y procesar esas respuestas generando una única respuesta de salida y después concatenándola. Eso es lo que nos va a quedar, que vamos a ver los operadores fork join, zip y with latest from, que son bueno, algunos otros que son ahí como el conjunto de operadores más comunes. Y yo esperaba poder tener andando una API que la que había estado trabajando bastante, pero no la pude echar a andar, así que por eso usé esto de los perros. Vamos a usar un ejemplo un poco más prolijo la próxima y lo vamos a ver en algún caso de aplicación un poco más complicado. Así que bueno, nada más y gracias por estar. Hasta luego. Gracias, Rami. Gracias, chicos. Adiós, nos vemos.